Bueno, muy buenas tardes a todos. Como lo dijo Amparo, pues mi nombre es Manuela y estoy aquí con mi compañero Pablo. El día de hoy, pues nos vamos a enfocar en todo lo que se tratan las falacias, de cómo poder detectarlas, de cómo evitar decirlas dentro de nuestro discurso y lo más importante es saber cuándo y cómo denunciarlas. Entonces, partiendo de este hecho, lo primero es una definición. La falacia es un razonamiento que aparentemente es válido, pero que posee errores dentro de su lógica y por ende es incorrecto. Entonces, la diferencia que tiene con un argumento es que el argumento también parte de unas premisas que nos permite llevar a una conclusión, pero el argumento sí demuestra, cosa que no hace la falacia. Entonces, dentro de lo que son las falacias, encontramos tanto los que son las falacias formales como las no formales. En esta clase vamos a dar los que son las falacias no formales, principalmente porque suelen ser las más comunes, las más fáciles de detectar y bueno, que por lo general son las que más podemos ver dentro del mundo del debate y que creemos que son más pertinentes a la hora de denunciar. Bueno, las falacias en este caso no formales son aquellas cuyas premisas no se corresponden con las conclusiones. Es decir, que nosotros partimos de elementos externos que no tienen nada que ver con el razonamiento para darle cierta validez a lo que sería nuestra conclusión, cosa que no se corresponde, puesto que no corresponde a lo que sería el debate o lo que sería el razonamiento en sí. Entonces, la primera falacia que nosotros presentamos es la falacia de apelación a la novedad, también llamada ad novitatem. Entonces, esta falacia básicamente lo que quiere decirnos es que una falacia, perdón, que algo nuevo o algo moderno o algo novedoso es intrínsecamente bueno. Entonces, esto es muy común, por ejemplo, verlo en la publicidad, cuando vemos artículos nuevos y los anuncian como que son mejores simplemente por el hecho de que es algo novedoso. Entonces, por ejemplo, caso fue en el iPhone 6, que lo presentaron como un producto excelente y luego resulta que varios usuarios se quejaron precisamente porque presentaba varios defectos. Entonces ahí es cuando se cae todo para abajo. Ahí es básicamente lo que sería los fallos en su lógica. Y ya la siguiente falacia lo dice mi compañero. Vale. Hola, buenas a todos, espero que me escuchéis. Me llamo Pablo Lafuente, muchas gracias Manuela, y vamos a ir explicando una falacia cada uno, así que estaros atentos porque es importante que las cojáis todas, ya que luego en lo que van a ser los discursos que vamos a dar, tanto ella como yo, a favor o en contra del tema del día, en vuestra postura, cuando vosotros habléis, lo que tenéis que hacer es detectar que una de las falacias que nosotros hemos cometido y en el tiempo restante que os quede, pues intentad dar vosotros un argumento, eso sí, sin cometer ninguna. ¿Vale? Entonces, otra de las falacias que os vamos a presentar hoy es una falacia de apelación a la riqueza, que viene a apoyar la conclusión de que un argumento es bueno o hay que defender una idea porque lo defiende una persona de éxito, que viene a ser algo así como si os decimos, claro, una persona rica, como por ejemplo Iniesta, pues es una persona buena y todo lo que haga Iniesta va a estar bien, pues porque es una persona de éxito y entonces lo que no haga Iniesta va a estar mal. Claro, también ocurre al revés. Esta misma falacia se puede hacer una apelación a la pobreza, es decir, básicamente todo lo que haga una persona que no ha tenido éxito en la vida o que ha tenido pues algún problema de alguna adicción o alguna cosa de esas, pues todo lo que haga va a ser mal interpretado y juzgado a malas. Continúa, Manuel. Perdón, me entró una llamada. Bueno, la siguiente falacia sería la falacia que se contrapone a lo que es la falacia de apelación a la novedad. Es la falacia de apelación a la tradición. También es llamada falacia ad antiquitatem. Entonces, esta falacia consiste en que se da por sentado que algo es bueno porque se ha llevado haciendo a lo largo de mucho tiempo. Entonces, este tipo de argumento es muy común, por ejemplo, cuando se defiende la tauromaquia. Entonces, como la tauromaquia es parte de la cultura española porque se lleva haciendo durante X tiempo, por lo tanto, es algo bueno o es algo beneficioso para nuestra sociedad. Entonces, hay un fallo ahí en el momento en que simplemente se dan las cosas por sentado. ¿Vale? Por otro lado, otra de las falacias se llama alegato especial y básicamente es cuando alguien, o se produce cuando alguien en su argumentación
digamos, hace una conclusión o hace una sensibilidad, hace alusión a una sensibilidad especial que este orador pues, puede sentir, pero que tú como orador no puedes sentir o que no puedes, digamos, comprender las sutilezas o complejidades de esta cuestión. Básicamente se puede utilizar cuando las mujeres del 8M pues dicen, se dirigen a los hombres y les dicen que no pueden saber lo que es sentirse acosados porque ellos nunca se han sentido acosados. O por ejemplo, que alguien te diga eh, que alguien te diga que tus problemas traerían problemas de salud, o sea, tus propuestas traerían problemas de salud, pero que como tú nunca has tenido a nadie hospitalizado en un hospital o no has tenido a nadie enfermo, pues que te dan igual, que tú no piensas en los enfermos porque tú no has vivido esa condición. Vale, la siguiente falacia es la falacia ad populum. Y básicamente consiste en decir que algo es cierto simplemente porque muchas personas piensan exactamente igual. Entonces, un ejemplo sería que un cantante es un buen artista simplemente porque vende muchos discos. O que, por ejemplo, dado caso de que en los institutos y tal, se dice que una asignatura es muy difícil porque los demás compañeros dicen que es igual de difícil. Por otro lado, una falacia de pendiente resbaladiza se produce cuando algo, un pequeño cambio en la actualidad va a producir un cambio en el futuro, un mal mayor. Pero es que además se demuestra que es irremediablemente, o sea, que eso va a ocurrir seguro. Por ejemplo, es como si yo os digo a vosotros que se legalicen hoy día las armas en España, va a desembocar en que dentro de unos años todo el mundo tenga armas y haya tiroteos por las calles. O sea, no tiene por qué, ¿sabes? Podría no ocurrir perfectamente, pero yo puedo defender que sí va a ocurrir y que eso es así. Te toca. Vale, la siguiente falacia se llama la falacia de Goldwyn, también es conocida como la falacia ad Hitlerum. Esta falacia es mucho más común de lo que creen y es básicamente comparar los argumentos del equipo contrario con algo que es conocido por ser negativo, como por ejemplo todo lo que son las políticas de Hitler. Entonces, en el momento en que ustedes están elaborando su discurso, pues sucede que a veces los oradores dicen, es que el equipo contrario se ha puesto en una política muy parecida a la de Hitler o muy parecida a la de los nazis. Entonces, hay que tener con ese tipo de cosas, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque realmente estás reduciendo al absurdo todo lo que es el argumento del equipo contrario. Y de la misma manera puede ser no ser Hitler, pero por ejemplo ponerlo con, compararlo con, ¿cómo se llama? El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, o cosas así. O sea, son cosas que intrínsecamente tenemos como negativas y que tendemos a comparar los argumentos del otro con ello. Por otra parte, tenemos la falacia del falso dilema, que involucra una situación en la que solo se dan dos puntos de vista y tú solamente puedes tener dos opciones. Por ejemplo, ante un accidente de tráfico, que llegue la policía y nos dice, sí, bueno, es que el conductor o era un conductor inexperto o iba ebrio, es decir, había bebido, pero bueno, y esas son las conclusiones. Entonces, hombre, no es cierto porque puede haber muchas más situaciones. Por ejemplo, que la calzada esté en malas condiciones, que esa persona no haya dormido recientemente y tenga sueño y haya perdido facultades, o por culpa incluso de otros conductores de otros vehículos. También está la falacia de causalidad y básicamente esta es una de las falacias más comunes precisamente porque presenta una ausencia de nexos causales, es decir, que relacionan dos cosas simplemente porque se dan de manera simultánea. Un ejemplo sería decir que el capitalismo es malo, pero tendrías que explicarme por qué el capitalismo es malo o qué consecuencias ha llevado ese capitalismo, porque a pesar de que vemos varias consecuencias a raíz de eso, no puedas dar por sentado que una cosa es mala o buena, porque sí. Uh -huh. La falacia del hombre de paja viene a ser algo muy sencillo, y es cuando el equipo contrario intenta ridiculizar nuestros argumentos, o bien poniendo palabras en nuestra boca que nosotros mismos no hemos dicho, o bien caricaturizando nuestros argumentos. Viene a ser como ponernos un hombre de paja delante, es decir, alguien que no hemos sido nosotros. Es bastante fácil de entender y es bastante fácil de captar, porque, por ejemplo,
Es como si yo les digo, no señores, los jóvenes no tendrían que viajar solos a otros países. Y el equipo contrario me responde, sí, claro, es mucho mejor que los jóvenes estén encerrados en sus casas y no salgan sobreprotegidos y que no salgan nunca sin sus padres y tal. A ver, una cosa es que no viajen y otra cosa es que no salgan de casa. Hay muchos términos medios. La siguiente falacia es la falacia ad hominem, que se consiste en básicamente atacar al orador y no atacar al argumento en sí. Entonces, esta falacia es, digamos, por así decirlo, menos común, pero sucede, y es que, o sea, directamente va al ataque. Entonces yo, por ejemplo, que soy colombiana, me dirían cosas así como, sí, tú estás a favor de las drogas porque como en tu país hay mucho narcotráfico, entonces por ende tú estás a favor de ello. Entonces no se estaría atacando al argumento en sí, sino que se estaría atacando a la persona, ¿vale? Perfecto. Y yo ya la última falacia que tengo apuntada es la de generalización apresurada, que viene así, algo así como inferir una conclusión a raíz de unas premisas que son insuficientes, parciales o que están un poco cambiadas. Por ejemplo, si yo pidiera a todos ustedes que os pongáis la cámara y contamos cuánta gente tiene barba aquí, pues podríamos decir, bueno, pues a lo mejor hay uno o dos con barba. Pues entonces quiere decir que si hacemos por nosotros un porcentaje, ¿qué quiere decir? Que el 2% de la población tiene barba, cuando en realidad no es así. El 2% de la población de España, te aseguro que hay mucha más gente con barba. Y ya la última falacia que voy a presentar es la falacia de autoridad, también conocida como falacia ad verecundiam. Entonces, lo que consiste esta falacia es en apelar a cierta persona o cierta institución porque tiene autoridad en el tema y darlo por válido. Entonces, por ejemplo, el profesor de historia dice que, por ejemplo, los árabes no estuvieron en la península ibérica, que también ha pasado. Y simplemente porque es una persona de autoridad en el tema, se da por cierto. Esto también es común, por ejemplo, en sus casas cuando su madre les dice, es que las cosas son así porque te lo digo y punto. Pues que sepan que eso es una falacia de autoridad. Vale. Ahora ya que hemos consumido todas las falacias, ¿vale? Que hemos echado 10 minutos para hablar los dos, vamos a empezar los discursos.